Bueno, pues vamos a meternos de lleno en un tema bastante denso, el trauma. Pero, ojo, no como solemos pensar en él. Hoy vamos a explorar qué pasa cuando el trauma no es, no sé, como un rayo que te cae una vez y ya, sino que es más bien como el aire que respiras, día tras día. Y esa es justo la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. Es que, si lo pensamos, lo cambia todo, ¿verdad? De repente, ya no hablamos de un suceso aislado, de un antes y un después, sino de un entorno constante, crónico, casi una forma de vida. Vale, para empezar a desgranar esto, la diferencia que vemos aquí es fundamental. Por un lado está el TPT, el trastorno de estrés postraumático, que seguro que nos suena más. Es el que surge de un evento muy concreto, muy definido. Pero por otro lado está lo que nos interesa hoy, el trauma complejo. Y esto ya es otra historia. Como se ve aquí, no es un simple recuerdo de algo terrible. Es algo que va calando, que se va metiendo, hasta que forma parte de la propia personalidad. La diferencia es brutal. No es algo que a uno le pasó. Es algo en lo que uno se convierte. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que algo así se arraigue tan dentro? Pues para entenderlo tenemos que rebobinar hasta el principio de todo, a cómo se construye nuestra identidad, nuestro yo, desde que nacemos. Y la clave, curiosamente, está en una necesidad biológica súper básica. Y esa necesidad es la homeostasis. Suena a palabra del libro de texto, pero es muy simple, es el impulso de mantener el equilibrio. Pensemos en ello. Todo ser vivo, desde la célula más pequeña hasta un ser humano completo, busca una cosa por encima de todo, la estabilidad. Y no hablamos solo de la temperatura corporal, hablamos de equilibrio a todos los niveles, biológico, emocional, incluso en nuestros pensamientos. Es como el termostato interno que busca sin parar un estado que sea predecible. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Hay un modelo, el modelo MAC, de apego y complejidad, que lo explica muy bien. Dice que todas esas miles, millones de pequeñas interacciones que tenemos de bebés con quienes nos cuidan no se evaporan. El cerebro, que es una máquina de buscar patrones, las va juntando y crea como una plantilla, un patrón base. Los autores lo llaman huella somática. Y esta huella se convierte ni más ni menos en nuestro estado normal. Es la referencia de lo que para nuestro sistema es la realidad. Esta cita que vemos ahora mismo es que es la clave de bóveda de todo el asunto. Lo que nos dice, básicamente, es que nuestro cerebro no es una cámara de vídeo que graba la realidad tal cual, para nada. Es más bien un proyector. Proyecta un mundo que encaje con esa huella somática que ya tiene grabada. Su objetivo número uno no es la verdad, no es la precisión, es la predictibilidad, que el mundo de fuera coincida con el mapa que lleva dentro. Y esto nos lleva a un punto que es crucial para entenderlo todo sin juzgar. Cuando vemos a alguien que parece repetir una y otra vez patrones que le hacen daño, no es que esté eligiendo sufrir, no, es que su sistema de supervivencia, el que se formó en sus primeros años, está programado para buscar lo que le resulta familiar, lo predecible. Y si lo único familiar que se ha conocido es el caos, pues el caos se convierte en casa, en el estado que el sistema desesperadamente intenta predecir y mantener. Vale. Hemos visto la teoría, el cómo se forma. Pero, ¿y esto cómo se vive en el día a día? ¿Cómo se manifiesta en la vida de una persona adulta? Porque claro, esto no es algo abstracto. Esto se siente en la piel, se vive en el cuerpo. Se habla de un trauma encarnado, o sea, hecho carne. Y es que lo invade absolutamente todo. Fijaos en las 4 dimensiones. Afecta al cuerpo, que vive en un estado de alerta o malestar crónico. Afecta a la memoria, que en lugar de ser una película continua, son como flashes, fragmentos que aparecen de la nada. Afecta a las emociones, que o bien desbordan o bien es como si no existieran. Y por último, afecta a la propia conciencia, provocando esas sensaciones tan extrañas de irrealidad, de estar desconectado del propio cuerpo o del mundo. Este concepto del margen de tolerancia lo explica genial. A ver, todos tenemos como una zona de confort interna, esa franja del medio, la zona óptima. Ahí es donde podemos pensar con claridad, sentirnos conectados, estar tranquilos. Pero ¿qué pasa si nos salimos? Si nos vamos para arriba, entramos en hiperactivación, ansiedad, lucha, huida. El sistema está a 1000. Y si nos vamos para abajo, caemos en la hipoactivación. Nos quedamos paralizados, vacíos, como anestesiados. Bueno, pues en el trauma complejo lo que pasa es que esa franja del medio, la zona óptima, se vuelve finísima. Es como caminar por el filo de una navaja. El sistema está tan acostumbrado a vivir en los extremos, arriba o abajo, que cualquier cosita, el más mínimo imprevisto, te puede lanzar de cabeza a la hiperactivación o a la hiperactivación. Por eso la estabilidad parece algo casi imposible de alcanzar. Y uno de los mecanismos más extraños y a la vez más comunes aquí es la disociación. Es mucho más que estar despistado, ¿eh? Es como si el cerebro pulsara un interruptor de emergencia. Es una desconexión total para protegerse. La persona puede sentir que lo que está pasando no es real, como en una película, o que se está viendo a sí misma desde fuera. Es un mecanismo de supervivencia extremo.
Muy bien. Hemos dibujado un panorama bastante complejo, la verdad. Hemos visto cómo se construye el problema, pero la pregunta del millón es, ¿hay salida? ¿Se puede sanar algo que no es una herida, sino que es, como decíamos, el propio sistema operativo? Vamos a ver que sí y cómo se empieza a construir ese camino de vuelta. Pero justo aquí nos topamos con una de las mayores paradojas de la recuperación. Y es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué alguien que solo ha conocido el caos podría sentir auténtico pánico ante la paz y la tranquilidad? La respuesta, claro, nos lleva de vuelta al principio, a la predictibilidad, porque el sistema de supervivencia de esa persona no está programado para predecir la calma. La seguridad, la paz, un gesto amable, son como datos que el sistema no sabe leer. Dan un error 404. Son un fallo en la predicción, y eso, paradójicamente, genera una alerta máxima. El sistema se pone a buscar el peligro que sí conoce, porque al menos ese peligro es familiar. Por eso, una terapia que funcione no va de forzar a la persona a cambiar, va de algo mucho más profundo, de crear poco a poco una nueva experiencia predecible. Y eso se hace paso a paso. Lo primero, lo más importante, crear un espacio de seguridad y confianza. Un vínculo seguro. Después, se trabaja para ir ensanchando poquito a poco ese margen de tolerancia tan estrecho. Y por último, se ayuda a recoger los trozos rotos de la memoria para construir un relato coherente, pero no desde el dolor del pasado, sino desde la seguridad del aquí y el ahora. Y esta idea de aquí es oro puro. Lo que dice Bleichmar es importantísimo. No se trata de sacar el trauma a la fuerza, como si fuera una muela. De hecho, obligar a recordar puede volver a herir, a retraumatizar. La verdadera curación, el factor clave, está en poder mirar ese pasado tan doloroso, pero hacerlo acompañado dentro de una relación que da seguridad en el presente. Es esa seguridad la que permite darle un nuevo significado a todo. Y con esto llegamos a la reflexión final, que va mucho más allá de la consulta de un terapeuta. Si la clave para sanar es encontrar una nueva seguridad predecible en las relaciones, entonces esto no es solo un viaje personal, es algo que nos interpela a todos. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo podemos construir relaciones, familias, comunidades que ofrezcan esa seguridad predecible que todo ser humano necesita no ya para sanar, sino simplemente para poder crecer bien? Es una pregunta que creo nos llevamos todos para pensar.